Hermano Heber. En este sermón de la verdad se hablará de el misterio de la redención. La redención. ¿Qué es la redención? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, hay un niño que por un hombre malo fue llevado por un hombre malo. El hombre malo lo ató. Y entonces, este niño quedó bajo el poder del hombre malo. ¿Cómo quería este hombre malo tratar a este niño? Así lo trataba. Este niño quería hacer el bien. Quería hacer buenas obras. Pero el hombre malo le ordenaba que no lo hiciera, y entonces, él solo podía hacer cosas malas. Así que este niño siempre estuvo bajo el control del hombre malo, sin poder evitarlo. Entonces, ¿qué significa la redención? Más tarde, apareció un redentor. Este redentor se enteró de que este niño había sido capturado por el hombre malo, y entonces, controlaba constantemente a este hombre malo, por lo que este niño no podía actuar por sí mismo. Así que el redentor decidió salvar a este niño. Y pagó 1.000.000 de yuanes. A aquellos. Pagó 1.000.000 de yuanes. Después, salvó a este hijo. Este niño salió. Y así este niño pasó a estar bajo el nombre del Redentor. Desde entonces, este niño vivió de acuerdo con la voluntad del Redentor. Antes, cuando estaba bajo el nombre del hombre malo, el hombre malo le ordenaba hacer el mal, y él, sin poder evitarlo, iba a hacer el mal. Ahora que está bajo el nombre del Redentor, por lo tanto, ya puede hacer el bien. Esto es la redención. Es decir, que el hombre esté bajo el nombre del Redentor. Y así, el Redentor gobierna el espíritu de estas personas, para que estas personas puedan hacer el bien, y actuar de acuerdo con la voluntad del Redentor. Entonces, hablemos de ¿a quién pertenecía originalmente el hombre? Después de que Adán pecó, todos quedaron bajo el poder del diablo Satanás. El diablo Satanás quiere que hagamos el mal, y quiere que todos abandonen a Dios. Por eso, toda la Biblia dice que todos son pecadores, y que no hay nadie que no peque. Todos son pecadores. ¿Por qué pecan los pecadores? ¿Acaso la gente no sabe que Dios es santo? Todos lo saben, pero todos están bajo el poder del diablo, obligándolos a obedecer la voluntad del diablo, y a hacer el mal. Y a continuación, el Señor Cristo vino al mundo como hombre, para redimirnos. Él fue crucificado, y entregó el precio del rescate a Dios. Entonces Dios dijo, bien, ya he recibido de mi Hijo Jesús su sangre preciosa derramada, como rescate. Entonces todos los nombres de las personas escritas en el libro de la vida del Cordero y en el libro de la vida pertenecerán a mi Hijo Jesús. Así, las personas redimidas por el Señor Jesús son redimidas después de ser bautizados y de recibir el Espíritu Santo. A partir de ese momento, sus espíritus ya no están bajo el control del diablo. Nuestros espíritus pertenecen. ¿A quién que los gobierne? Pertenecen a el Redentor Jesucristo nos gobierna. Pongamos un ejemplo. Antes de que fuéramos redimidos, es decir, aunque el Padre Celestial predestinó nuestra redención, pero aún no conocíamos al Señor, aún no pertenecíamos al nombre del Señor. Antes de ser bautizados, en aquel tiempo, ¿quién gobernaba nuestro espíritu? Estaba bajo el control del diablo Satanás. Por eso, por ejemplo, incluso cuando el hermano Heber era pequeño, hizo muchas cosas malas. Y también hizo muchas cosas inmorales. Hizo todo tipo de cosas pecaminosas. Después, cada vez que hacía estas cosas, se sentía muy dolorido, muy arrepentido. ¿Por qué? ¿Había hecho yo tantas cosas malas? Y luego, sin darse cuenta, fue tentado de nuevo. Y volvió a pecar. No quería hacerlo, pero terminó haciéndolo de todos modos. Resulta que, antes de ser redimido, ¿quién gobierna el espíritu del hombre? Lo gobierna el diablo. El diablo controlaba el espíritu del hermano Heber, haciendo que el hermano Heber obedeciera la voluntad del diablo para pecar. El diablo se convierte, antes de ser redimido, el diablo se convierte en el Dios del espíritu del hombre, y también en el Señor del espíritu del hombre. Por lo tanto, el diablo nos impulsa a pecar, y nosotros pecamos. Después, cuando creímos en el Señor, y nos pusimos bajo la autoridad del Señor, en ese momento, el hermano Heber dejó de pecar. Y ya no se masturbaba. Ya no hacía cosas inmorales, todo tipo de mentiras y cosas pecaminosas. Ya no las hacía. Antes, en su mente, a menudo pensaba en varios pecados. Y luego, estos pensamientos que impulsaban al hermano Heber a pecar, desaparecieron por completo. Entonces, ¿por qué? En la mente del hermano Heber,
ya no había pensamientos pecaminosos, y sus acciones ya no eran pecaminosas, porque, ¿quién gobierna el espíritu del hermano Heber? Está bajo el control del Redentor Jesucristo, y también bajo el control del Padre Celestial. Por lo tanto, el Señor Jesús, llamado Emanuel, vino al mundo como hombre. Jesús, quien fue crucificado por nosotros, cuando somos bautizados, y pertenecemos a su nombre, entonces ya no pecamos. Y después de pertenecer al nombre de Jesús, ¿puede el diablo decir: ay, Heber ya pertenece al nombre de Jesús, lo arrebataré de las manos de Jesús, para traer a Heber de vuelta, y hacer que Heber siga pecando? ¿Puede el diablo lograrlo? No puede, porque el espíritu del hombre no se gobierna a sí mismo, sino que o es por el diablo Satanás, o es por el Señor Cristo. Ahora ya pertenece a la autoridad del Señor Cristo, a menos que el diablo tenga el poder de vencer al Señor Jesús. Solo entonces el diablo tendría el poder de hacernos pecar. Y ya que pertenecemos al nombre del Redentor Jesús, y en cuanto al Señor Jesús, su autoridad es equivalente a la de Dios. Debido a que el Señor Cristo fue obediente a Dios hasta la muerte, Dios le dio en el cielo y en la tierra toda la autoridad al Señor. Todos los que han sido redimidos por el Señor Cristo, y que pertenecen al nombre del Señor, entonces el poder del diablo no puede tomarnos de la mano del Señor, y luego llevarnos a pecar. El diablo ya no puede hacerlo. De esta manera, como fuimos redimidos y pertenecemos al nombre del Señor Jesús, a partir de entonces, ya no pecamos más, y desde entonces, el diablo tampoco tiene el poder de hacernos pecar. Hermanos y hermanas, ¿creen esto? Es decir, antes de creer en el Señor, por ejemplo, sabíamos cómo. Por ejemplo, sabíamos que robar estaba mal. Entendíamos que robar estaba mal. O cometer actos de inmoralidad sexual estaba mal. Cada vez que terminábamos de cometer inmoralidad, nos arrepentíamos mucho. Como hermanos, tal vez muchos hermanos tengan este testimonio. No queríamos hacerlo. Sabíamos que hacerlo era ofender a Dios, y también dañar nuestro propio cuerpo. Cada vez que lo hacíamos, al ir a hacerlo, no podíamos evitarlo. Uno mismo sabía que al hacerlo, sabía que tan pronto como lo hiciera, seguidamente, el final sería causarse un gran dolor interno. Y además, al hacerlo, aunque el cuerpo sintiera placer, pero al hacerlo, después de terminar, era sumamente doloroso, muy doloroso en el espíritu, casi al punto de la decadencia. Pero aunque nos arrepentíamos, después de un tiempo, volvíamos a cometer este pecado. ¿Quién nos controlaba para cometerlo? ¿Dependía de nosotros? No dependía. Era porque no habíamos sido redimidos. Antes, nuestro espíritu, ¿quién lo gobernaba? ¿Quién era el Dios de nuestro espíritu? ¿Quién era el Rey de nuestro espíritu? ¿Quién era el Señor de nuestro espíritu? ¿Gobernando y controlando nuestro espíritu? Resulta que el diablo era el Dios de nuestro espíritu, el Señor dentro de nuestro espíritu, el Rey dentro de nuestro espíritu. Por eso, este llamado Rey, llamado Dios, llamado Señor, Satanás el diablo, ¿cómo nos dominaba? ¿Cómo nos dirigía? Pecábamos según la voluntad del diablo. Pero un día, finalmente entendimos la salvación de Cristo el Señor. Se predicó el Evangelio del Señor, porque la Biblia dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Creer en Jesús y ser bautizado, perteneciendo al nombre de Jesús, nuestro espíritu, ya no está bajo el control del diablo, sino bajo el control de Jesús. Si Jesús controla nuestro espíritu, el diablo ya no tiene poder para controlarnos y hacernos pecar. Entonces, creímos, fuimos bautizados y declaramos pertenecer al nombre de Jesús. Y es maravilloso. Ya no pecamos más. ¿Por qué ya no pecamos más? ¿Tiene el diablo el poder de hacernos pecar? Ya no puede hacerlo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el alcoholismo es un pecado. En la Biblia, el alcoholismo es un pecado. Hablamos de nuestra hermana Womu, su hermoso testimonio. Antes de escuchar al hermano Heber hablar sobre la salvación, antes de escuchar al hermano Heber hablar sobre la verdad, ella solía beber con frecuencia. Y además, bebía muchísimo alcohol. Ella también sabía que beber no era bueno, pero aún así, seguía bebiendo. ¿Quién la hacía beber? ¿Era la hermana Zawan misma la que iba a beber porque quería beber? ¿Era la hermana Zawan misma? No. El espíritu de la hermana Zawan no quería beber. ¿Quién hacía beber a la hermana? Fue antes de que la hermana conociera al hermano Heber. Antes de eso, el Señor que habitaba dentro de la hermana, ese Dios que habitaba dentro de la hermana, ese ángel caído, o el diablo Satanás, podía controlar el espíritu de la hermana. ¿Acaso el espíritu de la hermana no se controlaba por sí mismo?
¿No podía uno mismo controlar su propio espíritu? Uno mismo no es más que una criatura. Así que antes, era el diablo quien se convertía en el dios de la hermana. Tal vez era el dios del vino. Ah, tal vez era ese demonio, al que le encanta beber, el que controlaba a la hermana. O un ángel caído controlaba a la hermana. O bien, el mismísimo diablo Satanás la controlaba, haciendo que la hermana bebiera y cayera en el alcoholismo. Pero después de escuchar al hermano Heber hablar sobre la verdad, no ha probado ni una gota de alcohol. Incluso al oler el alcohol, siente náuseas. Entonces, ¿por qué la hermana no quiere beber en absoluto? Ni volverá a beber. Ni es posible que nadie la empuje a beber de nuevo. ¿Es porque bajo el control de quién ha quedado el espíritu de la hermana? Ha quedado bajo el dominio del Señor Jesucristo. A menos que hubiera un Dios que pudiera vencer al Señor Jesús y luego arrebatar al espíritu de la hermana Zawande. La autoridad que controla el espíritu de la hermana, arrebatándolo de las manos del Señor Jesús, para ponerlo bajo su propio nombre, y luego siguiera dirigiéndola, a menos que fuera así. Pero ninguna criatura puede arrebatar el espíritu de la hermana Zawan de las manos del Señor. Por lo tanto, el Señor siempre lo mantiene bajo su control. Así que la hermana se aferra fuertemente. El maligno quiere atacar, pero no puede. Atacar a la hermana Zawan, pero no puede. Porque el espíritu de la hermana no está bajo su propio control, sino bajo el control del Salvador Jesús. Lógicamente, yo debería ser el dueño de mi propio espíritu. No, para nosotros los que creemos en Jesucristo, nuestro espíritu no está bajo nuestro control. ¿Bajo el control de quién está? Bajo el control de Jesucristo, y también bajo el control de Dios. Por lo tanto, está bajo el control de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Así que, a menos que algún maligno pueda vencer a Dios Jehová, o vencer al Señor Jesucristo, o vencer al Espíritu Santo, solo entonces tendría la capacidad de arrebatarnos. Pero nos damos cuenta de que todas las cosas no son más que criaturas. El Padre Celestial y el Señor son los creadores. Así que el ángel caído, el espíritu maligno, el demonio, Satanás, ya que no puede vencer a Dios, ni tampoco al Señor. Por lo tanto, pertenecemos al nombre del Señor. Nuestro espíritu está bajo el control de Jesús, el Redentor. Entonces, ya no pecamos más. Hermanos y hermanas, por ejemplo, nosotros, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, decimos, en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo, declaro que pertenezco al nombre de Jesús. Mi espíritu no lo controlo yo, sino que está bajo el control de Jesucristo. Cuando Jesús es nuestro Señor, nuestro espíritu ya no nos pertenece. A menos que el maligno venza al Señor Jesús, solo así podrá vencernos. O bien, a menos que seamos engañados y nos apartemos del Señor, solo entonces podrá vencernos. De esta manera, nuestra redención. El que crea y sea bautizado será salvo. Creímos en Jesús, fuimos bautizados, nuestro espíritu pasó a su control, y entonces el Señor nos salva. Controla nuestro espíritu, teniéndolo en la palma de la mano del Señor. ¿Puede entonces el demonio arrebatárnoslo y hacernos seguir pecando? Ya no puede hacerlo. Por eso, tenemos un hermano, el hermano José, que dijo que antes de conocer al hermano Heber, él pecaba con frecuencia. Después de conocer al hermano Heber y creer, nunca más ha vuelto a pecar. Ni una sola vez. Aquellos pecados del pasado, ¿a qué se debió? Porque creyó, y su espíritu pasó a estar bajo el control del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la autoridad del Señor Jesucristo vence al demonio, y vence a toda la creación. Entonces, a nosotros que creemos en el Señor Jesús, ¿puede el Señor Jesús salvarnos? Sí, puede salvarnos, poniéndonos bajo el nombre del Señor Jesús. Así, nuestro espíritu está bajo el control del Señor Jesús, y entonces nosotros nunca más pecaremos por los siglos de los siglos. Este es el misterio de la redención. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.